Wall Street en subida con los índices bursátiles marcando nuevos récords animados por el anuncio del Departamento del Tesoro. Y por otra parte, los bonos venezolanos en caída por nuevas amenazas de reanudar, reimponer sanciones al régimen de Maduro tras la inconstitucional inhabilitación de María Corina Machado. Y en otras noticias tenemos que SMCI Super Microcomputer reportó, gustó y la acción volvió a explotar en el mercado extendido. Ya lo vamos a ver en detalle. Es lunes 29 de enero, 7 p.m. y a esta hora comenzamos nuestro acostumbrado resumen. Este titular de Reuters dice: Wall Street sube antes de la reunión de la Fed y con la mira en resultados de empresas. Y es que el mercado está a la expectativa de dos grandes cosas. Primero, que el miércoles se reúne la Reserva Federal para fijar tasas de interés, a pesar de que ya el mercado dio por descontado, el mercado está seguro de que las tasas de interés no van a variar el miércoles. La Reserva Federal las va a dejar tal como están, pero lo importante no es eso, sino el comunicado de la Reserva Federal y la rueda de prensa de Jerome Powell. ¿Cuál va a ser su tono? ¿Se atreverá a dejar, a decir, a prever reducción de tasas de interés a partir de marzo o a partir del verano? Esa es una gran incógnita. Probablemente la Reserva Federal no se quiera atar de manos, no quiera desde ya definirlo, pero esa es la expectativa, lo sabremos el miércoles. Y por otra parte, los resultados de las empresas esta semana, varias de las más grandes empresas del mercado reportan, ya lo vamos a ver. Pero antes de entrar en esos detalles, vamos a ir con esta noticia que está cruzando hoy los cables. Y dice Bloomberg: los bonos venezolanos amplían caída por posible renovación de sanciones. Recordemos que durante el fin de semana, desde el viernes pasado, ha habido acontecimientos políticos en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro dio un nuevo zarpazo a la posibilidad de una elección democrática, inhabilitando a través del Tribunal Supremo de Justicia a la candidata que la oposición eligió en primarias. Eso ha generado reacciones inmediatas. La OEA lo calificó, dijo que sería imposible hacer elecciones democráticas sin la participación de la candidata electa por la oposición. El gobierno inglés también reaccionó rápidamente, varios gobiernos democráticos del mundo reaccionaron y el gobierno de los Estados Unidos amenazó con reimponer las sanciones y eso se vio reflejado de una vez en el mercado de bonos. Dice aquí: los bonos venezolanos extendieron su peor ola de ventas desde el inicio de la pandemia, después de que Estados Unidos advirtiera que se reestablecerán las sanciones si el gobierno continúa impidiendo que los candidatos de la oposición postulen a las elecciones de este año. Y sigue Bloomberg: los bonos del gobierno con vencimiento en 2027 se dieron 2,2 centavos de dólar a 19,2 centavos, la mayor caída desde marzo del 2020. Y bueno, aquí podemos ver si esos bonos cayeron 2 centavos, digamos, estaban alrededor de 21 centavos. El global 2027, bono soberano, cae 2 centavos, eso es aproximadamente 10%, una caída de 10% en el valor de los bonos de la República, su mayor caída en términos porcentuales seguramente desde previo a la pandemia. Y según los títulos de la estatal Petróleos de Venezuela con vencimiento 2026 también perdieron 1 centavo. Bueno, esos son tanto los bonos de la República como los de PDVSA bailan pegados, por decirlo de alguna manera, se mueven al mismo ritmo, en la misma dirección. Son un riesgo bastante similar, están en default, en cesación de pagos ambos, y la verdad es que son un activo complejo. Yo aprovecho para decirles primero, quienes tengan dudas, preguntas sobre este tema pueden escribirme. Varios de ustedes lo han hecho, con mucho gusto les he dado algunas orientaciones. Tengo algunos clientes que tienen bonos venezolanos y que estaban congelados, recordemos, hasta hace poco. Voy a retroceder esto acá para tener aquí esta noticia como fondo mientras les hablo. Los bonos venezolanos, debido a las sanciones, estaban congelados, no se podían comprar, vender, no se podía hacer nada si ustedes los tenían bajo custodia con un banco norteamericano. Ahora se descongelaron, por decirlo así. Algunas personas han aprovechado. Conozco varios casos que son mis clientes, pero sé que muchos otros lo han hecho. Han transferido sus bonos de sus cuentas anteriores, de sus cuentas de corretaje viejas, a sus nuevas cuentas y están allí. Algunos han vendido, han aprovechado esta ventana para vender los bonos a los precios que hay en el mercado y hay otros que han decidido quedárselos. Y bueno, cuando la gente me pregunta, les digo, esto es una decisión muy personal. Para aquellos de ustedes que tienen portafolios muy pequeños y básicamente los bonos representan un activo importante, a lo mejor tiene más sentido liquidarlos.
para tener ese dinero a la mano en caso de una emergencia. Para quienes tienen activos, portafolios grandes y variados, y los bonos de Venezuela representan un porcentaje pequeño, a lo mejor no es tan riesgoso y tan peligroso quedárselos. Al final, en los bonos de Venezuela y de PDVSA son un activo muy sui generis, muy extraño, porque es más fácil para mí dar opinión sobre un bono del Tesoro americano, sobre un bono de una empresa como Exxon o Facebook, Meta, o sobre acciones, por ejemplo, el índice, el S&P 500, que son instrumentos financieros en los que se puede más o menos prever o estimar. Algunos tienen renta fija, como los bonos, y sabemos cuánto van a rendir. En el caso de las acciones podemos hacer algunos estimados, algunos escenarios, pero en el caso de los bonos de Venezuela y de PDVSA es muy difícil porque son... Primero que Venezuela, como somos en Latinoamérica, es un país en desarrollo. Ya eso hace que sean instrumentos bastante volátiles y riesgosos. Pero además, eso era cuando Venezuela era un país viable. Desde que llegaron Chávez y Maduro y después de la debacle, pues Venezuela cayó en default. Entonces estos son bonos de un país, de una economía emergente, que además su producto de exportación es el petróleo, que es altamente cíclico, pero que además está sometida a sanciones internacionales y los bonos están en cesación de pago. De manera que es muy difícil saber qué va a pasar allí. Lo que ocurra con los bonos y el valor de los bonos del futuro no depende de consideraciones financieras, sino más bien de consideraciones políticas. Y es probable que los bonos tengan al final un resultado binario. Es decir, si todo sale bien en Venezuela, esos bonos que hoy valen 20 centavos pueden valer 30, tal vez 40, no creo que lleguen ahí, o a lo mejor milagrosamente lleguen a 50, nunca recuperarán el valor total que alguna vez tuvieron. Eso dependerá si todo sale bien, si hay un cambio hacia la democracia, si se levantan las sanciones, Venezuela se reinserta en los mercados financieros y se hace una reestructuración de la deuda, que es un procedimiento, un proceso muy complejo, y se logra un refinanciamiento. Entonces pues estos bonos valdrán un poco más, pero repito, 30, 40, 50 centavos, no lo sé. Ahora, si todo sale mal, entonces, bueno, tenemos el ejemplo de Cuba. Los bonos de Cuba están en default desde hace 50 años y básicamente quienes tenían dinero allí perdieron todo. Entonces, este es un activo financiero muy complejo, pero cada uno de ustedes tiene que decidir qué hacer con sus bonos. Si tienen dudas o preguntas, no duden en escribirme. Seguimos. Wall Street al alza, mercado cauto en espera de la Fed y los resultados de las tecnológicas. Ya esto se los expliqué. Reuters dice el S&P 500 llega a nuevos altos, nuevos récords antes de la reunión de la Fed y de los resultados de las empresas tecnológicas. Bloomberg dice el S&P 500 supera los 4.900 puntos. Ya vamos a ver exactamente en dónde está, pero va camino a los 5.000. Nunca ha estado en 5.000, pero va embalado hacia allá. Necesita subir menos de 2% para llegar a 5.000. El mercado de los inversionistas están muy animados. Hay mucho lo que llaman momentum. Pareciera que nadie lo puede frenar. Pareciera que es casi cuestión de tiempo que llegue allí. Por supuesto, no hacemos pronósticos. El mercado es impredecible en el corto plazo y en cualquier instancia, pero va embalado el S&P 500 hacia 5.000 puntos. Y si las tecnológicas, las grandes tecnológicas reportaran bien esta semana buenos resultados, si sorprendieran con buenos resultados, probablemente el S&P 500 llegará a esos 5.000 puntos tal vez esta misma semana. No lo sabemos, lo estamos monitoreando. Y una de las cosas que impulsó al mercado hoy, y esto es importante, es que cayeron los rendimientos de los bonos porque los bonos del Tesoro subieron de precio por algo que ya les voy a contar. Y dice JP Morgan, que un analista de JP Morgan, que las ganancias de las empresas tecnológicas van a poner a prueba sus valoraciones. Recordemos que estas empresas han subido mucho de precio. Las valoraciones son, como ya las llaman en Wall Street, son muy ricas. Las empresas están caras. Y ahora es la hora de que Apple, Microsoft, Google, todas estas empresas reporten y justifiquen esas altas valoraciones que le están dando los inversionistas. Algunas de las empresas que esta semana reportan están aquí. Le pueden dar pausa al video y las ven con calma. Pero, por ejemplo, mañana martes, después de cuando cierra el mercado, reportan Microsoft y Google. También reporta AMD y reporta Starbucks, por ejemplo. Y el jueves, después de que cierra el mercado, reportan Apple, Amazon y Meta, que por supuesto pues vamos a estar muy pendientes de estas empresas. Viernes en la mañana las petroleras, Exxon y Chevron, pero bueno, un montón de empresas interesantes, importantes, que nos van a dar una idea de cómo está la salud de las empresas y de la economía y del consumidor. Reportan esta semana. Así es que va a haber muchas noticias y mucho movimiento en el mercado. La semana de las Big Tech, 5 de las 7 magníficas, rinden cuentas esta semana. El mercado está exuberante de cara a un reality check. Vamos a hacer un chequeo
vamos a hacer una evaluación, a tomar la temperatura del mercado y cómo están las empresas y las ganancias, dice UBS. Y seguimos aquí, fíjense, los rendimientos de los bonos cayeron antes del anuncio del Tesoro y decisión de la Reserva Federal. Hoy lunes el mercado de los bonos abrió desde las 12 de la medianoche, se están negociando. Como yo les he dicho, el mercado de los bonos del Tesoro se negocia 20 de 24 horas al día. Cuando son las 12 de la noche está amaneciendo. Se están negociando en Tokio, luego abre Londres, se negocian en Londres, luego abre Nueva York, se negocian en Nueva York. Y los bonos habían estado todo el día a la espera del anuncio que iba a hacer el Departamento del Tesoro a las 3 de la tarde, que el Departamento del Tesoro iba a decir cuánta deuda, es decir, cuántos bonos va a emitir en el primer trimestre y en el segundo trimestre del año. Porque ¿cuál es el miedo de los mercados? Que el déficit de los Estados Unidos es tan grande y hay tan poca voluntad política en Washington para reducir ese déficit, para reducir el gasto, que cada vez el Departamento del Tesoro tiene que emitir más y más deuda, más y más bonos. Y bueno, por la ley de oferta y la demanda, entre más oferta de bonos haga el Departamento del Tesoro, pues más bajarán los precios de los bonos. Y si bajan los precios de los bonos, pues suben los rendimientos. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando el Departamento del Tesoro a las 3 de la tarde hizo el anuncio, dijo que va a pedir prestado, es decir, va a emitir bonos por un valor de 760 mil millones de dólares, 760 billones de dólares en el primer trimestre. Y eso es menos de lo que el mercado estaba esperando y eso animó al mercado, porque si la oferta va a ser menor de la que de todas maneras es gigantesca, pero es menos de lo que nos esperábamos, entonces eso ayudó a que mejoraran los precios, subieran los precios de los bonos y bajaron su rendimiento, es decir, bajaron las tasas de interés. Y al bajar las tasas de interés se anima Wall Street, se animan las acciones, se animan los precios. Y aquí tenemos el cierre de hoy. Como vemos, hay mucho rojo en la columna derecha porque bajaron los rendimientos. Hoy hubo un rally en el mercado de bonos y el bono a 10 años, el más importante para Wall Street, cayó 8 puntos básicos, cerró en 4.07. Y fíjense lo que le pasó al bono a 10 años hoy. Este es el bono a 10 años. Este es el gráfico de un día. Empieza hoy a las 12 a.m. 12 a.m. de este lunes. A las 12 a.m. hora de Nueva York se estaba negociando ya el bono en Asia, en Tokio. Y ustedes ven que estaba en una sesión donde venía, bueno, una relativa bajada. 8 de la mañana, 10 de la mañana, el mercado seguía un poco en baja, pero a las 3 en punto, ahí ven, entre las 14 horas y las 16 horas, es decir, a las 15 horas, 3 p.m. hora de Nueva York, el Departamento del Tesoro saca su comunicado, da esta cifra, la cifra sorprende positivamente al mercado y ustedes ven que hay una caída inmediata en el rendimiento de los bonos porque subieron los precios, aumentó la demanda de los bonos, subieron los precios y bueno, después se fue regularizando, zigzagueó como es normal en estos cuando ocurren estas noticias que impactan los mercados. Y mientras tanto, el petróleo cayó por debajo de 77, el mercado está atento por la respuesta de Estados Unidos. Recordemos que el fin de semana hubo atentados importantes, hubo 3 soldados norteamericanos y más de 20 heridos en un atentado en el Medio Oriente y el mercado está esperando. De hecho, muchos analistas esperaban que hoy el petróleo se disparara, no ocurrió. Pero el mercado está cauteloso. El mercado de petróleo está esperando la respuesta de Estados Unidos ante estos atentados y se está debatiendo entre varias fuerzas que están chocando en este momento. Aquí dice, el petróleo baja por el temor a China. Hay temores, recuerden que de China siempre lo que están viniendo es malas noticias. Ayer se anunció la quiebra de Evergrande. Siguen los problemas con el mercado inmobiliario. Entonces, si China se frena la economía china, eso es un golpe para el petróleo. China es un gran consumidor de petróleo y un gran importador de energía. Pero por otra parte, mientras que esas noticias son malas para el precio del petróleo, por otra parte hay tensiones en el Medio Oriente que podrían hacer que el precio del petróleo se dispare. Ahora, por ahora, las tensiones en el Medio Oriente lo que han afectado es algunas los canales vamos a decir, de transporte del petróleo y los buques los cargueros, los tanqueros se están desviando, pero no está afectada la producción. No hay hasta ahora en el conflicto en el Medio Oriente, en Israel y Palestina, no hay allí, vamos a decir, cosas que estén afectando la capacidad de producir petróleo. Mientras que ese conflicto no se extienda a otros países, eso no pareciera estar en peligro. Lo que está en peligro en este momento son algunas rutas marítimas por los problemas que ya conocemos. Y las bolsas europeas y el dólar subieron antes de la decisión sobre tasas que va a tomar o anunciar la Reserva Federal el miércoles y que ya la conocemos. Y dice el Financial Times, volviendo a China, que los reguladores chinos están prohibiendo las ventas en corto.
mientras que el mercado cae y cae. Recordemos que el lunes pasado fue la última caída fuerte del mercado, luego el régimen chino anunció algunas medidas para salvar, para ayudar, lanzarle un salvavidas al mercado y el mercado rebotó martes, miércoles y jueves hasta el viernes que cayó un poquito otra vez. Y bueno, hoy ya vamos a ver el mercado, pero básicamente aquí los reguladores chinos siguen haciendo esfuerzos para tratar de contener la caída en el mercado accionario. Y dice el Wall Street Journal que hablando del S&P 500, luego más abajo tiene una noticia donde dice que los inversionistas se están lanzando nuevamente a las acciones chinas, al mercado chino. Y esto tiene sentido porque incluso yo, que no soy un fan ni de China, ni de la economía china, ni del mercado chino, de hecho creo que el régimen chino no es transparente, es opaco, oculta información, bueno, en fin. Pero incluso yo, que no soy fan de China y de su mercado, la caída ha sido tan fuerte, ha sido tan brutal, y mientras tanto las acciones en Estados Unidos y en Europa, pero especialmente en Estados Unidos, han subido tanto y se han puesto tan caras que China empieza a aparecer en términos relativos más atractiva. Entonces tiene sentido que haya inversionistas que están en este momento empezando a invertir en China porque lo ven como gangas. Es decir, hay algunas empresas como Alibaba, Tencent y otras en el área de Internet y también en el área de consumo masivo que se empiezan a poner atractivas, especialmente cuando se comparan sus valoraciones con las de empresas de Occidente. De nuevo, esto no es una recomendación, esto no es asesoría financiera, esto no es una recomendación de que hagan o dejen de hacer nada. Cada uno de ustedes tiene que hacer su propia investigación y tomar sus propias decisiones. Una de las empresas que reportó hoy fue Whirlpool. Los beneficios e ingresos de Whirlpool para el 2024 no cumplen las expectativas. La acción fue castigada, ya lo vamos a ver. Y otra que reportó es esta, señores, yo les he hablado de Supermicro Computer. De nuevo, no es una recomendación de que hagan nada con esta acción, simplemente monitorearla. Hace semanas atrás les hablé de la acción, luego volví a hablarles porque la acción había explotado, hubo un día que subió, no sé, se disparó de manera increíble. Está en uno de los videos anteriores, pero ahora Supermicro Computer reportó hoy al cierre del mercado y al momento que yo tomé esta foto, el mercado cerró a las 4, Supermicro Computer reportó 5 minutos después y a las 5:39, cuando hice esta imagen, estaba subiendo 10% en el mercado extendido. Es decir, la acción que había subido $21 en la sesión normal había subido un 4.54%. Tuvo una sesión maravillosa. Después en el mercado extendido estaba subiendo $50 más, que es un 10,25% adicional. Pero bueno, la locura es una empresa que está en el mundo de la inteligencia artificial. No está o no estaba tan cara como otras, como Nvidia o como AMD. Claro, a medida que va subiendo y subiendo y subiendo, se va encareciendo, pero tiene todos los ingredientes para que tenga esta euforia. Es una empresa relativamente pequeña y, por supuesto, está vendiendo más que nunca. Gana dinero. No es una empresa que tiene no es una promesa a futuro de que algún día va a ganar dinero. Gana dinero desde hace muchos años y ahora, pues, con mayor fuerza porque tiene un exceso de demanda de sus productos. Aquí está, para el que quiera ver detalles, aquí se los dejo. No vamos a ir, este cuadro tiene demasiada información, pero nada más le diría que entre las cosas más resaltantes podemos ver que el revenue, los ingresos de la empresa, aumentaron un 103% del año anterior a este año. ¿Ok? Aumentaron un 103%, es decir, se duplicar un poquito más que duplicarse. Y la ganancia neta se aumentó en un 67%. Ese fue el aumento anual. Es una cosa increíble. Ahí está el guidance, es decir, lo que la empresa dice que va a ganar en los próximos trimestres, lo que pronostica para los próximos trimestres y el próximo año. Lo único negativo que veo aquí es abajo, los márgenes se deterioraron ligeramente cuando los comparamos año a año. Ligera contracción en los márgenes, eso no me gusta, pero están pasando tantas cosas con esta empresa, se está compitiendo tan rápido en tantas cosas, en un mercado que se mueve tan rápido que son cosas que se le pueden perdonar cuando está creciendo a esta velocidad gigantesca. Dice aquí, después de presentar resultados, hubo la llamada típica de la gerencia de la empresa con los analistas y básicamente la gerencia lo que dice es que seguimos ganando clientes durante el trimestre, pero nuestros clientes más grandes siguen siendo el mayor porcentaje de los ingresos y el boom de la inteligencia artificial va a continuar por varios trimestres, si no es que por varios años, y vemos años y décadas de demanda. Bueno, esto es un manjar, esto es lo mito para los inversionistas cuando dicen, mira, vamos a crecer por trimestres, por años, por décadas. Pocas empresas se atreverían a decir una cosa como esta con esta seguridad. Tenemos órdenes acumuladas, pedidos acumulados, una cantidad grande y creciente de pedidos acumulados. La demanda excede la oferta. Hay nuevas tecnologías viniendo rápidamente, esto está evolucionando y nuestra ventaja es que nosotros somos los primeros al mercado con esas tecnologías.
porque tenemos una capacidad creciente para atender a los clientes, estamos listos para crecer y no negamos que el ingreso trimestral puede llegar a 5,5 billones en la segunda mitad de este año. Es decir, esto es música para los oídos de los inversionistas y por eso la euforia con la acción, que bueno, no sabremos hasta dónde llegará, pero tengan cuidado cada vez que vean una manía, una moda y estas cosas, tengan siempre mucha prudencia, mucho cuidado. Estas son, bueno, aquí está algunas de las empresas que reportaron. Hoy, antes de abrir el mercado, el lunes reportó SoFi Technologies, que subió un 20%, subida importante. Bueno, esto es una acción que llegó a estar en niveles de 20 o 30 dólares y después cayó muchísimo. Y bueno, ahora se viene recuperando, pero hay mucha gente que la sigue, por eso la pongo aquí. También reportó Philips, no gustó, cayó 5.40 en la jornada de hoy. Estas fueron dos empresas que reportaron antes de abrir el mercado. Y cuando cerró el mercado, como ya les decía, Super Microcomputer reportó y estaba subiendo 10.65 en el mercado extendido. Y reportó Whirlpool, que como vimos decepcionó y estaba cayendo 4% en el mercado extendido. Renault anula la salida a bolsa de su división de coches eléctricos. Recordemos que hay muchas noticias negativas sobre el tema de los carros eléctricos. Yo no las comprendo bien. Yo creo que siguen siendo el futuro, pero las acciones de Tesla han caído con fuerza. China, que es el principal mercado y el principal productor de baterías eléctricas y de carros eléctricos, también está en problemas. Entonces a lo mejor una cosa tiene que ver con la otra. Lo cierto es que Renault dijo, vamos a parar el IPO, la salida en la bolsa. Por ahora no es el mejor momento, estamos de acuerdo, para salir a la bolsa con una empresa de carros eléctricos. Y también fue noticia, según el Wall Street Journal, que uno de los ejecutivos más altos de Goldman Sachs, el banco de inversión más prestigioso de Wall Street, se fue. Jim Spósito salió y era uno de los posibles candidatos para futuro director o CEO de Goldman Sachs. Señores, aquí está mi correo electrónico. Les recomiendo, por favor, les recuerdo, por favor, suscribirse a mi canal, darle like a este video. Estos son los cierres de las bolsas en Asia. Tokio subió, fíjense, el Hang Seng, a pesar de la mala noticia de la quiebra de Evergrande, el Hang Seng subió un 0,78%, viene rebotando, ha subido un 8% desde el punto más bajo de este año, pero sigue estando un 29% por debajo de su punto más alto y pareciera que en estos niveles empieza a atraer al menos la curiosidad de los inversionistas occidentales y tal vez también el dinero y los capitales. No me extrañaría que China, si logra contener las malas noticias y el régimen de Xi no sale con alguna sorpresa, pues que empiece a recuperarse este mercado. No me extrañaría, pero es China, cualquier cosa puede pasar y no les extrañe que todo salga mal y el mercado siga en caída libre porque es China. Y Shanghai estuvo bajando un 0,92%, mientras que Seúl subió un 0,9% y Tel Aviv un 1% arriba. En Europa el Stoxx 600 en verde, 0,21% arriba, pero las bolsas mixtas, ahí vemos que Londres y Frankfurt estaban en rojo, París y Zúrich en verde y Milán y Madrid en rojo. Y en nuestro continente, Sao Paulo cayendo un 0,31%. Buenos Aires imagino que estaba cerrada porque dice 0%, a menos que haya cerrado exactamente como abrió. Y Buenos Aires, y Ciudad de México, un 0,57% arriba. Y en Nueva York, señores, fiesta. El mercado estaba animado, todo el día estuvo animado, pero moderado hasta que salió el Departamento del Tesoro, la noticia sobre cuántos bonos, cuánta deuda va a emitir en este trimestre, y eso hizo que subieran los bonos de precio, cayeran los rendimientos, eso animó al mercado, ahí empezó el rally y terminó subiendo el S&P 500 de un 0,76% y el Nasdaq más de 1% arriba, y el Russell 2000 de empresas pequeñas y medianas que se animan mucho más cuando caen las tasas de interés. Porque son empresas que necesitan más financiamiento, no son las grandes tecnológicas que tienen exceso de dinero. Estas son empresas que necesitan pedir prestado para operar y cuando bajan las tasas de interés eso las ayuda mucho y viceversa. Bueno, el Russell 2000 subió un 1,67%, la volatilidad subió pero sigue en niveles muy bajos, el dólar está estable en 103,5, el oro subió ligeramente, sigue sobre 2000 y como ya vimos pues el petróleo sigue debatiéndose, no sabe qué hacer, no sabe si bajar de precio por las preocupaciones en China o si subir por las preocupaciones de posibilidades de enfrentamiento en el Medio Oriente, pero bueno, ahí lo ven. 77 el de Texas, 82 el Brent y el Bitcoin subiendo, está sobre 43,000. Aquí está el mapa de calor, vemos mucho verde, ahí está Tesla rebotando después de la semana brutal que tuvo la semana pasada. Meta llegó a $400 por acción, subiendo un 1,75%. Google, Amazon, bueno, mucho verde en las tecnológicas, a excepción de Apple que tuvo una pequeña caída. Pero bueno, un mapa de calor animado, aquí está el barómetro, verde en todas las cuadrículas y especialmente en el sector de crecimiento, como vimos las tecnológicas
siguen subiendo y a la espera de resultados. Y fíjense, el S&P 500, les decía yo que va embalado hacia los 5.000 puntos. Hoy tocó su punto más alto histórico, que fue 4.929,31, y cerró ligeramente por debajo de eso. Tocó el punto más alto histórico unos minutos antes de cerrar, y luego cerró en 4.927,93. Como ven, el drawdown es mínimo, casi inexistente, es un 0,03%, o sea que básicamente cerró en niveles récords históricos, y lo que está esperando el mercado es que va camino a los 5.000 puntos. Esto no es un pronóstico, no sabemos si los alcanzará o cuándo, pero hay mucho momentum. Y bueno, hablando de momentum, aquí está el índice de miedo y codicia, que está instalado en la cuadrícula, en el espacio, en el sector de codicia extrema. Como siempre les digo, son momentos en los que hay que tener cuidado porque hay mucha avaricia suelta por allí. Bueno, amigos, espero que esto haya sido útil. Les deseo todo lo mejor. Pronto nos volvemos a ver. Saludos.